Entonces es importante que comprendamos que el empleador debe adoptar un enfoque de seguridad y salud de conformidad, lógicamente, con la legislación vigente y con instrumentos y directrices que podamos encontrar de forma internacional, ¿no? Hay normas interesantes que están a nivel internacional que nos sirven de base, nos ayudan bastante, y muchas de ellas pueden ustedes consultar al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en torno al cumplimiento de las mismas, ¿no? Ahora, recordemos que en los principios del propio sistema hay un compromiso visible del empleador, hay una participación, bueno, pues de los trabajadores en el sistema, la mejora continua y también las medidas de prevención y protección, ¿no? Que deben ser abordadas a nivel del sistema de gestión de seguridad en sí, ¿no? Bien, entonces recordemos que el empleador es quien asume el liderazgo y compromiso ante el sistema, ¿no? Entonces, y según la ley 30.222, este servicio de seguridad puede tercerizarse, ¿no? Entonces recordemos que también a través de la RM 448 pues se resalta, si queremos decir, la participación activa tanto del servicio como el comité, o sea, la importancia también de que entre ellos coordinen. Eh, de alguna manera se define competencias para cada puesto de trabajo, se implementa registros del sistema de gestión, ¿no? Sobre todo en la ley 30.222 se establece registros simplificados, ¿no? Se establece que hay registros simplificados que pueden seguir las pymes, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que hay diversidad de tipos de empresas en los cuales pues deben coordinar para la implementación de lo mismo, ¿no? También un poco a nivel de la organización tenemos que tener en cuenta que, como explico a muchos empleadores, que no vayamos a pensar de que tiene que venir una autoridad inspectiva como lo es una FIL para recién empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Sino que ya estas cosas se debieron haberse realizado, ¿no? Es más, ¿no? De repente podemos decir, bueno, ingeniero, pero SUNAFIL nos da muy poco plazo para levantar documentos, para hacer documentos, pero es que esta documentación que se exige en seguridad y salud de trabajo ya debió haber estado realizada. Y es más, muchos empleadores que han podido entrar, les comento así, COVID, antes de ingresar al plan les han pedido, muéstrame tu política de seguridad, muéstrame tu hiper, muéstrame tu plan de vigilancia. O sea, como un poco me parece eso bien porque se recalca pues lo que el empleado debió haber trabajado, porque la ley de 29783 es de 2011. Una regla básica sustancial para la organización del sistema, ¿no? Menos de 20 trabajadores, contar con tu supervisor de seguridad y salud, ¿no? Y más de 20 trabajadores, contar con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, más el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Esa es una regla sustancial y siempre se debe aplicar a todo tipo de organización. Hasta fíjense que si de repente en un mismo terreno, por ejemplo, hayan diferentes razones sociales que compartan ese terreno, ¿no? A veces se da que quizás en una misma quinta, por ejemplo, estén diversas razones sociales, igual se tiene que cumplir este criterio. Igual entre las propias razones sociales deben de hacer las coordinaciones respectivas, ¿no? ¿No? Sobre todo, pues, porque no vaya a pasar de que el trabajador si va caminando de una razón social a otra, algo le pase, ¿no? Entonces, siempre se debe velar por este tipo de organización en ese aspecto. Los compromisos que deben haber tanto del Comité Supervisor de Seguridad, ¿no? Donde el empleado se vea cuando corresponde este tema. El objetivo del comité es promover la seguridad, asesorar el cumplimiento de lo dispuesto, sobre todo en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, conocido como RIS, donde, ojo, que no es exigible que este RIS sea aprobado en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, más sí el Reglamento Interno de Trabajo, que sí debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Este comité de seguridad y salud es paritario, o sea, tiene igual cantidad de representantes del empleador, igual cantidad de representantes de los trabajadores. Mínimo 4 y máximo 12 miembros. Bien, entonces, entre sus funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, según el artículo 42,
estas funciones son similares también para el supervisor de seguridad y salud del trabajo. Entonces, entre las primeras tenemos el aprobar el reglamento de seguridad y salud del trabajo, aprobar el programa anual, participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de políticas, planes, programas vinculados a seguridad y salud del trabajo. También tienen una tema importante que es aprobar el plan anual de capacitaciones, ¿no? Sobre seguridad y salud. Entonces, el comité tiene ese rol primordial como órgano consultivo, ¿no? Y donde, sobre todo, bueno, un poco como para aclarar, como hemos dicho, que menos de 20 trabajadores se aplica lo que es el supervisor de seguridad, ¿no? Entonces ahí no hay necesidad, no es obligatorio contar con el reglamento interno de seguridad y salud de trabajo. Ahora bien, también, eso también, un poco para aclarar, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, como alguna de ustedes mencionó, tiene 16 trabajadores, entonces, y tengo un supervisor de seguridad, por ejemplo, ¿no? También voluntariamente puede contar con el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Si el empleador lo cree conveniente, que eso le va a ayudar a contribuirle en su sistema de gestión, también voluntariamente lo debe tener. No debemos olvidar de que se agrega, si queremos decirlo, una función más tanto al comité como al supervisor, que es ahora aprobar este plan de prevención, vigilancia y control ante el COVID-19. O sea, se agrega esa función que tiene sobre todo 48 horas para hacerlo, una vez que lo reciba, ¿no? Entonces el comité de seguridad aprueba estos documentos. No estamos hablando, ojo, que el comité o supervisor realicen estos documentos. Quienes son los que realizan o los llamados a realizar son el personal del servicio de seguridad y salud de trabajo. ¿Bien? Entonces tienen esas labores importantes que se suman, si queremos decirlo, en las funciones del comité y su supervisor, ¿no? También, entre otras funciones, se agregan unas principales, como es que se ve, pues, tanto el comité como el supervisor asegurar que los trabajadores conozcan, pues, reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas, avisos y demás escritos que contribuyan a la prevención de riesgos. Inclusive las señales de seguridad tenemos que hacer mención que contribuye a la prevención, ¿no? Una señal de seguridad de repente no elimina el riesgo, pero sí previene el riesgo, ¿no? Eh, por ahí, claro, a veces de repente como empleadores, pensionistas, a veces de repente quizá querramos ser más papitas que el Papa, ¿no? Por ejemplo, algunos empleados dirán, pero ¿por qué la señal de seguridad la voy a poner a colores? La pongo en blanco y negro, no pasa nada, pero obviamente tenemos que buscar el mejor entendimiento de los trabajadores. También ellos tienen la función principal de realizar inspecciones periódicas en áreas administrativas y operativas para reforzar la gestión preventiva, considerar las circunstancias e investigar las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades, supervisar los servicios de seguridad, es decir, el comité de seguridad supervisa al servicio de seguridad. Acá tenemos una consulta. ¿Qué sucede si el comité de seguridad se niega a aprobar el plan porque considera que las medidas implementadas por el empleador no son suficientes para garantizar su salud? No, a ver, Roberto González, te explico. El plan tienes que considerar, estimado, que es un documento, ¿ya? Que de alguna manera tiene que ser revisado a detalle por el comité. ¿Ya? Entonces, tiene que ser revisado, lógicamente todo plan es mejorable, ¿no? Es perfectible, si queremos decirlo, una ley es perfectible también, y tiene que reunir lo que hemos mencionado en el anexo que hace un momento pasé. Otra cosa, estimado Roberto González, son las medidas implementadas o las medidas a implementar para el cumplimiento de ese plan, ¿no? O sea, ahí ya llevamos otra cosa, a medidas que inclusive se deben considerar, ¿no? Que se deben reforzar. Lo que el empleador diga que se va a hacer ese plan debe reflejarlo, ¿ya? Pero no es de que de alguna manera comprobemos todas las medidas y recién aprobamos el plan. No es así. Acá estamos hablando del contenido. ¿Ya? Del contenido que debe realizar y que máximo son 48, ¿cuánto es 48 horas? 2 días.
¿ya? Entonces, si es que el comité, bueno, puede dejar de hacer su trabajo remoto, va a la empresa, empieza a inspeccionar, bueno, no, la mayoría de cumplimiento de medidas lo pueden hacer, ¿no? Pero acá estamos hablando del contenido sustancial. Por ejemplo, es casi un similar criterio que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? O sea, porque tienes que considerar, estimado Roberto, que hay medidas que se implementan también con el tiempo, ¿no? Que también requieren cierto tiempo y se necesita la aprobación de los trabajadores. Imagínate qué pasaría si de repente una empresa no tenga el comité, porque de alguna manera ha terminado el mandato. Sería un caso muy, muy particular. Entonces, en esos casos, por ejemplo, extremos, sí podemos, si el empleador pudiese consultar a los trabajadores para que estén de acuerdo con el plan. Ya, pero acá hablamos del contenido sustancial que debe tener para el mejor funcionamiento. Y las medidas se pueden comprobar si es antes como después. Ahí no hay ningún problema, porque si tú excedes, te van a decir a ti, no, ¿por qué no? El comité no aprobó 48 horas, entonces más van a ser problemas en ese sentido. Bien, continuamos. Entonces se reporta también, reportar a la máxima autoridad, por ejemplo, casos como el accidente mortal lícito y peligroso, que se reporta de manera inmediata, sobre todo durante 24 horas ocurrió el hecho, la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas dentro de los 10 días de ocurrido, ¿no? El comité tiene esa importante labor, ¿no? Un accidente mortal sí se debe investigar inmediatamente, estadísticas trimestrales que deben haber de accidentes y enfermedades, actividades trimestrales del Comité de Seguridad, se debe llevar el libro de actas, así como el cumplimiento de acuerdos, o sea, quien asume el papel de secretario tiene que llevar ese libro de actas, ¿no? O sea, sobre todo en el Comité de Seguridad se rescata que hay dos papeles importantes que son la persona que hace de presidente y la persona que hace de secretario para el cumplimiento, ¿no? Se reúnen de forma, ellos se reúnen de forma mensual, tienen la obligación de reunirse de forma mensual y de forma extraordinaria si los casos lo ameritan, como puede ser el caso de accidentes mortales. Ahora diremos, pues, pero, ingeniero, pero ahorita estamos bajo una actividad remota, ¿no? El comité se va a reunir, por supuesto. Se puede reunir bajo este medio de Zoom, Google Meet, lo que sea, porque tienen que hacer sus reuniones respectivamente, ¿no? O sea, el hecho de ocurrir esta pandemia no es excusa para que no se reúnan, ¿no? En ese sentido. Hasta más, fíjense que el personal, que si de repente una empresa solamente tiene actividad de trabajo remoto netamente, igual no se escapa de que deba cumplir o deba tener ese plan, ¿no? De que se exige ante COVID-19. Bien, y algo que también es sustancial es la resolución ministerial 260-2016 TR, que ustedes pueden consultarla y entonces ahí lo que también se tiene en cuenta de que los miembros del comité o supervisor de seguridad deben de figurar en lo que se conoce como el T-registro, ¿no? Así es como decir, por ejemplo, las MIPES pueden figurar en lo que es el REMIPE, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, pero el comité supervisor debe figurar en justo esta planilla electrónica. ¿Eso por qué? Porque deben verse los mandatos. Los mandatos de un comité supervisor tienen que ser de 1 año como mínimo o 2 años como máximo. Entonces, es importante verificar si estas personas están inscritos en este registro, porque el hecho de que un comité de seguridad, por más instalado que no figure en este registro, es en realidad para el Ministerio de Trabajo como si no existiese. Es en realidad como para Sonafil el hecho que no existiese, ¿no? Así que eso es importante recalcar, ¿no? Sobre todo como obligación importante del empleador. Como consejo, yo diría que ustedes pueden consultar a sus contadores de sus empresas y decirles, ¿sabes qué? Los miembros del comité de supervisión están en este registro, ¿qué pasa? ¿Por qué no están? ¿No? Entonces, eso es importante sobre todo para los mandatos, ¿no? Sobre todo para verificar. Porque ojo que esta información que se registra en la SUNAT, el registro de la SUNAT, finalmente desemboca en donde, en el Ministerio de Trabajo. Y esto es aplicable para empresas, netamente. Yo diría también que debería aplicarse para entidades públicas, ¿no? Pero lo curioso es que solo para empresas.
porque también en entidades públicas hay también varias cosas por hacer y también, bueno, debía tener ese control de cuántas entidades públicas, que en su mayoría, yo diría todas las entidades públicas, si de Santiago cuentan con más de 20 trabajadores, cuántas entidades públicas sí cuentan con el comité, ¿no? Y esto también para saber cuántas empresas cuentan con el comité de supervisión de seguridad y cuántas todavía no cuentan. Entonces, no olvidemos un poco como para refrescar las cosas, que en la responsabilidad del empleador está entregar la copia del RIS, ¿no? Si corresponde, cuando hay más de 20 trabajadores, las recomendaciones de seguridad adjuntando el contrato de trabajo, ¿no? Eso es también sustancial en el contrato de trabajo que tenga el colaborador. La realización no menos de 4 capacitaciones al año, que son, ojo, 4 capacitaciones específicas, sobre todo de acuerdo a los riesgos laborales que tenga el puesto de trabajo de ese colaborador, ¿no? Entonces son capacitaciones específicas en ese sentido. También se elabora y exhibe en un lugar visible el mapa de riesgos, ¿no? Eso es imprescindible exhibir, ¿no? Sobre todo porque el mapa de riesgos es un plano que implica los riesgos significativos que hay en la organización. Tenemos documentación importante que se tiene en cuenta en el sistema de gestión, es decir, documentación exhibible y registros obligatorios. Entonces, en la documentación exhibible tenemos, si queremos decirlo, 6 gamas de documentos. Tenemos primero a la política de objetivos de seguridad y salud, tenemos a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control, tenemos también a lo que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tenemos lo que es el mapa de riesgo, ¿no? El plano de riesgos significativos, ¿no? La planificación de actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde muchos de estos ejemplos de estos documentos lo podemos encontrar en la resolución ministerial C250-2013-TR. Aunque sí tenemos que reconocer que a nivel de la planificación de actividad preventiva no tenemos un documento o una referencia, pero sí se habla que es un reforzamiento a lo que es justamente la identificación de peligros y evaluación de riesgos, conocido como IPER, ¿no?